En un pequeño y apacible pueblo en medio de un vasto valle, vivía un caballo de nombre Relámpago. Pero lo que más impresionaba a todos no era solo su apariencia, sino su carácter amable y generoso. Relámpago vivía en una granja al borde del pueblo, en compañía de su dueño, un humilde granjero llamado Juan. Juntos habían compartido innumerables aventuras a lo largo de los años. Juan, un hombre de buen corazón, se encargaba de cuidar y proteger a Relámpago con amor y devoción, y a su vez, el caballo correspondía a ese afecto con lealtad y fidelidad. En una mañana soleada, mientras Juan preparaba el establo y acariciaba a Relámpago, una extraña sensación se apoderó de él. Sintió una inquietud en su interior que no podía ignorar. Se preguntó si era fruto de su imaginación, pero la sensación persistía, como un susurro en su alma. Esa misma tarde, mientras Relámpago pastaba en el campo cercano, una misteriosa luz dorada descendió del cielo. Era una aparición, una presencia divina que iluminó el paisaje. La luz se concentró en torno a Relámpago, envolviéndolo en un resplandor celestial. El caballo, asombrado, permaneció inmóvil y sereno mientras la luz lo rodeaba. De repente, una voz profunda y melodiosa resonó en la mente de Relámpago, una voz que no provenía de este mundo, pero que él entendía con claridad. Era la voz de Dios. «Relámpago», dijo la voz divina con gentileza, «te he escogido para una misión especial. Quiero enseñarte una valiosa lección que debes llevar a tu corazón y compartir con los seres humanos que te rodean». Relámpago, atónito, asintió con la cabeza, sin palabras, pero con una profunda disposición a escuchar lo que Dios tenía que decirle. «La lección que te enseñaré es la lección de la paciencia», continuó Dios. «Los humanos son criaturas impacientes por naturaleza. A menudo, en su deseo de lograr sus metas y satisfacer sus necesidades, se olvidan de apreciar los momentos presentes, de disfrutar el viaje en lugar de obsesionarse con el destino. Tu misión, querido Relámpago, es convertirte en un ejemplo vivo de paciencia y enseñar a quienes te rodean cómo encontrar la calma en medio de la prisa y la prisa en medio de la calma». Relámpago asintió nuevamente, sintiendo la inmensidad de la responsabilidad que Dios le estaba confiando. Sabía que no sería una tarea sencilla, pero estaba dispuesto a aceptarla con gratitud. La voz divina concluyó: «Tu vida será una obra maestra de paciencia, y tus actos serán lecciones silenciosas para aquellos que te cuidan y para todos los que tengan el honor de conocerte. Ahora, Relámpago, ve y cumple tu misión». La luz dorada desapareció gradualmente, dejando a Relámpago solo en el campo. Mientras miraba el horizonte con un nuevo sentido de propósito, supo que su vida había cambiado para siempre. Se convirtió en el caballo con una lección divina que compartiría con el mundo. A medida que pasaban los días, Relámpago se esforzaba por ser un ejemplo de paciencia en cada aspecto de su vida. Cuando Juan lo preparaba para el trabajo en la granja, se mantenía tranquilo y obediente, incluso cuando las tareas eran arduas y parecían interminables. A menudo, Juan se sorprendía de la calma con la que su caballo se comportaba, como si hubiera adquirido una nueva sabiduría. Pero la verdadera prueba de la paciencia de Relámpago llegó cuando se enfrentó a situaciones inesperadas. Una tarde, una tormenta de lluvia y viento se desató sobre el pueblo. El granjero Juan, preocupado por la seguridad de Relámpago, lo llevó al establo para protegerlo. El caballo, en lugar de inquietarse o impacientarse por la situación, permaneció sereno y confiado en el refugio del establo, como si supiera que la tormenta pasaría. La paciencia de Relámpago comenzó a influir en la gente del pueblo. Los vecinos observaban asombrados cómo el caballo respondía a las dificultades con calma y gracia. Empezaron a entender la importancia de la paciencia en la vida diaria y cómo podía ayudarles a superar los obstáculos con serenidad y determinación. A medida que pasaba el tiempo, la historia de Relámpago y su lección de paciencia se extendió mucho más allá de su pequeño pueblo. Viajeros y curiosos de diversas regiones venían a conocer al caballo que había sido tocado por lo divino y había aceptado con gracia su misión de enseñar paciencia. Uno de esos viajeros era un hombre llamado Mateo, que llegó al pueblo después de escuchar las historias sobre el caballo sabio. Mateo era un peregrino en busca de sabiduría y propósito en su vida.
Había luchado con la impaciencia y la ansiedad durante mucho tiempo y sentía que había llegado a un punto de quiebre en su búsqueda de paz interior. Cuando Mateo conoció a Relámpago y escuchó la historia de su experiencia divina, sintió una conexión profunda con el caballo. Se quedó en el pueblo durante varios días, observando cómo Relámpago encarnaba la paciencia en todas las situaciones. Un día, mientras Mateo caminaba por el campo con Relámpago, le preguntó: ¿Cómo haces para ser tan paciente en todo momento? Relámpago, mirándolo con ojos sabios, respondió: La paciencia es un regalo divino que he aceptado con gratitud. Dios me eligió para transmitir esta lección, y he aprendido que la paciencia es la clave para encontrar paz en medio de la prisa y el propósito en medio de la calma. No es una habilidad que se puede aprender de un día para otro, pero si te comprometes a practicarla, encontrarás la serenidad que buscas. Con las enseñanzas de Relámpago en mente, Mateo decidió quedarse en el pueblo durante un tiempo para aprender más sobre la paciencia. Con el tiempo, Mateo comenzó a sentir un cambio en su interior. A medida que practicaba la paciencia en situaciones cotidianas, como esperar en la fila del mercado o lidiar con la frustración de un día complicado, experimentó una mayor tranquilidad y una sensación de propósito. La impaciencia que lo había atormentado durante años comenzó a disiparse. Después de meses de aprendizaje y reflexión, Mateo se despidió del pueblo con gratitud en su corazón. Se dio cuenta de que su encuentro con Relámpago y su compromiso con la lección de paciencia habían transformado su vida de manera profunda y significativa. Mateo llevó consigo la enseñanza de Relámpago y se convirtió en un viajero nómada, visitando comunidades de todo el mundo para compartir la lección de paciencia que había aprendido del caballo divino. Cada vez que contaba la historia de Relámpago y su experiencia, la semilla de la paciencia se plantaba en los corazones de quienes lo escuchaban. A medida que los años pasaban, la historia de Relámpago y su valiosa lección de paciencia se convirtió en un legado eterno que perduraba en la memoria de las generaciones futuras. El pueblo en el que vivió el caballo sabio se convirtió en un lugar de peregrinación, donde personas de todo el mundo acudían para aprender sobre la paciencia y la sabiduría que había compartido. El granjero Juan, quien había sido testigo de la transformación de Relámpago, continuó cuidando la granja con el mismo cariño y respeto que le había enseñado su leal compañero. A medida que envejecía, transmitió las enseñanzas de paciencia que había aprendido de Relámpago a las generaciones más jóvenes del pueblo. La imagen de Relámpago se inmortalizó en una estatua que se erigió en la plaza del pueblo, recordando a todos la importancia de la paciencia en la vida. La estatua mostraba al caballo majestuoso con una mirada sabia y compasiva en sus ojos. Las enseñanzas de Relámpago también se extendieron a través de libros y relatos escritos por personas que habían conocido al caballo o habían escuchado su historia. Sus lecciones sobre la paciencia y la importancia de vivir el presente se convirtieron en fuente de inspiración para aquellos que buscaban una vida más plena y significativa. Con el tiempo, la historia de Relámpago llegó a ser conocida en todo el mundo. Se hicieron películas, documentales y obras de teatro basados en su vida y sus enseñanzas. La lección de paciencia que Dios había confiado a un humilde caballo se había convertido en un legado universal. Y así, la historia de Relámpago, el caballo al que Dios le dio una valiosa lección de paciencia, perduró a lo largo de las generaciones como un recordatorio de que las lecciones divinas pueden llegar de las formas más inesperadas, y que incluso los seres más humildes pueden desempeñar un papel fundamental en la transformación del mundo. La historia de Relámpago, el caballo al que Dios le dio una valiosa lección de paciencia, nos ofrece una profunda reflexión sobre la importancia de la paciencia en nuestras vidas y la capacidad de encontrar enseñanzas valiosas en los lugares más inesperados. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de abrazar las lecciones de la vida, independientemente de cómo se presenten. A veces, las experiencias más comunes y los seres más humildes pueden llevarnos a comprender profundas verdades espirituales. La sabiduría está disponible para aquellos dispuestos a verla y aceptarla en los lugares menos esperados. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Si les gustó lo que vieron y quieren seguir recibiendo contenido increíble, no olviden hacer clic en el botón de suscripción justo aquí abajo.